Todos tenemos en la vida preguntas, ¿cierto? Todos tenemos preguntas. Algunas buenas, otras no tan buenas, pero todos nos hacemos preguntas. Preguntas interesantes, pero de todo tipo de preguntas el ser humano siempre se hace. Pero aquí, hoy día, mis queridos, veremos quizás la pregunta más importante que el ser humano se podría hacer. ¿Cuál sería esa pregunta? La vamos a ver aquí en Lucas capítulo 18. Yo lo voy a leer, así que como dije recién, ahí está. Los que alcanzan a leer también son unos bienaventurados. Yo voy a leer la porción de Lucas y que vamos a ver con referente al joven rico, que él hizo una pregunta, una de las preguntas, como digo, o la pregunta más importante que cada ser humano debiera hacerse en la vida. Dice Lucas 18, versículo 18, dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Oremos. Amado Señor, gracias le queremos dar por esta oportunidad donde podemos escuchar tu voz, Señor. Tenemos la libertad, Señor, de escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender lo que tu palabra dice y que sea aplicable acorde a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Señor, utiliza a tu Hijo para que pueda exponer lo que tu palabra dice. ¿Cuánto te necesitas, Señor, para hacerlo? Y como dije recién, bendice a cada uno de los que estamos aquí, que podamos escuchar tu voz y ser obedientes a ella y llevarla a la práctica, Señor. Gracias. Te pido todo esto siempre en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Permiso. Bien, leíamos recién preguntaba, ¿cuál es la pregunta más importante que todo ser humano debiera hacer? Y aquí vamos a ver la historia del joven rico, ¿ya? Dice, un hombre principal le preguntó diciendo, vamos a ir desglosando los versículos, ¿ya? Maestro bueno, le preguntó a este hombre, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Buena pregunta, ¿cierto? Esa, creo yo, es la pregunta más importante que cada ser humano debiera hacer. Este hombre, según vimos en el relato cuando leímos, era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones, ¿ya? Me imagino que hay varios ricos, ¿no? ¿O sí? ¿No? Pero este hombre era muy rico. Dicen que puede haber sido un líder, un juez o un príncipe de ese tiempo. Ojo, vamos a ese tiempo, ¿ya? En el tiempo de Jesús. Probablemente era un gobernador. Incluso algunos piensan que puede haber sido un miembro del Sanedrín judío, que era una especie de tribunal supremo, ¿ya? Entonces, este joven, ojo, joven en la Biblia son personas 40 años para abajo, más o menos, ¿ya? Para que sepan, eso es joven. Bueno, yo ya no soy joven, para que sepan, ¿ya? Pero los que tienen menos de 40, bíblicamente hablando, en ese tiempo se le hablaba como jóvenes, joven, ¿ya? Entonces, este era un hombre muy importante y este joven hace una pregunta muy seria y muy importante. Como dije recién, que todo hombre en la tierra debiese hacer. Todos nosotros, en algún momento, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué hago para irme al cielo?
cuando muera a la presencia del Señor? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Te la has hecho alguna vez? Bueno, si no te la has hecho, tienes que hacerla. ¿Ya? Yo no conozco la vida de todos ustedes, no lo sé, algunos sí, pero yo no sé si te has hecho esta pregunta o qué relación tienes con el Señor. Este hombre fue al lugar correcto. ¿A quién le fue a hacer la pregunta? A Jesús. Bien, bien por él, ¿cierto? De seguro él escuchó hablar del Señor en su tiempo, de la sabiduría que el Señor tenía, quizás de los milagros, y este hombre lo buscó para hacerle la pregunta. Entonces este hombre, de alguna forma, este joven, reconoció la necesidad que tenía, reconoció que algo le faltaba, reconoció que tenía un vacío, ¿cierto? Porque fue al Señor y fue sincero en la búsqueda del Señor. Fue sincero y buscaba respuestas. Y él lo reconoció como maestro, porque dice el versículo, dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Había escuchado del Señor y es muy importante aquí, él no tuvo vergüenza en ir al Señor. No sé si algunos han escuchado la historia de Nicodemo, no sé, en Juan 3:16, el versículo más conocido que hay en la Biblia, Jesús le habla a Nicodemo. Se dice que Nicodemo fue de noche porque tenía vergüenza, tenía miedo de que lo viesen hablar con Jesús, porque él era un fariseo, era de la alta alcurnia. Bueno, este hombre no, fue y fue en busca del Señor. Fue de manera sincera, fue porque tenía una necesidad. Este joven buscaba respuestas, reconoció que era un maestro, había escuchado del Señor. En el Evangelio de Marcos, en otra parte en la Biblia, está esta misma historia, pero ahí dice que él rápidamente fue y se hincó y se arrodilló delante del Señor, ¿ya? En busca de esta respuesta. Esto significa que había humildad en este hombre. Teniendo mucha posesión, era un hombre que necesitaba respuesta y fue con humildad al Señor a buscar una respuesta. Tenía muchas dudas de su vida. La pregunta fue, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Como dije recién, es una pregunta muy importante que cada ser humano se la tiene que hacer. Los que no se la hacen, qué pena. Dice en el versículo 19, ¿está ahí, cierto? ¿Sí? Ya. Dice, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Acuérdense, le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El Señor no lo responde al tiro, no lo responde y le dice, pero ¿por qué me llamas bueno? Si bueno hay uno solo. Si no solo Dios, dice. Entonces el Señor, antes de responder, quiso aclarar algo. El joven estaba viendo al Señor como un maestro, ¿ya? Y lo era, ¿cierto? Y lo es. Pero solo como un hombre. Lo veía como un hombre, no como Dios. Por eso el Señor dijo, ¿por qué me llamas bueno? ¿Que acaso me estás reconociendo como Dios? Con esto Jesús le da a entender que no hay hombre bueno en la tierra. No hay hombre bueno en la tierra. ¿Sabían esto ustedes o no? No hay nadie bueno sino solo Dios. Lo voy a leer, ustedes no lo busquen. Romanos 3 dice 10, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Ya? Entonces, este joven al parecer no sabía que nadie es bueno. No sabía claro, que nadie es bueno, solo Dios. Y el Señor nos está aclarando a nosotros, nadie es bueno. Mis queridos, nadie es bueno, solo Dios es bueno. Y lo vamos a ver aquí. ¿Ya? Aquí no es que el Señor Jesús estaba negando su deidad, porque Él es Dios. No sé si saben, Jesús es Dios hecho hombre. Porque él dice, ¿por qué me llamas bueno? Así como diciendo, no, yo no soy bueno. No, Dios es bueno. Jesús es bueno.
porque es Dios. Pero él no estaba negando su deidad. El problema era que el joven no sabía el verdadero significado de lo que era bueno. Y lo llamó bueno por decirle bueno. Y lo estaba reconociendo como un maestro, pero hombre, como un hombre. Lo buscó como un hombre con sabiduría, que lo podía ayudar, pero no lo estaba reconociendo como Dios hecho hombre. Bueno, solo Dios es bueno, ¿cierto? Amén. Le aclaró el Señor. ¿Lo creen así? Yo creo que sí, ¿cierto? Solo Dios es bueno. Pero él no lo estaba reconociendo como Dios, como dije. Tampoco este hombre joven que fue sinceramente al Señor, tampoco lo estaba reconociendo como el Mesías, que los judíos estaban esperando al Mesías que iba a venir en ese tiempo, tampoco lo reconoció como Mesías. No lo reconoció como Dios hecho hombre, tampoco, solo como un maestro. No se acercó a él como Dios. No se acercó a él como el Salvador para todo aquel que en él cree. Solo se acercó como un hombre más, como un maestro que lo podía ayudar. En esa duda que él tenía y esa respuesta que él tenía, lo buscó como hombre. Entonces por eso el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, hay solo uno, Dios. Y no le respondió la pregunta que le dijo, ¿qué debo hacer o qué haré para heredar la vida eterna? Entonces nadie es bueno como para heredar la vida eterna. ¿Nos queda claro eso? ¿Que nadie es bueno para heredar la vida eterna? Queridos, quiero que entiendan eso, que nadie es bueno, porque hay mucha gente que se cree buena. Y tú le preguntas, ¿te vas al cielo o al infierno? No, al cielo. ¿Por qué? Porque soy una buena persona. Es la típica respuesta de quienes le han hablado al Señor a otras personas. Soy buena persona. Y no son buenas personas, porque solo Dios es bueno. Así es nomás. El versículo 20 le dice, el Señor Jesús le responde a este joven, los mandamientos sabes, le dijo. ¿Qué le dijo? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El Señor le dice, tú sabes los mandamientos. Recordemos que él era judío. Los judíos desde chico crecían conociendo la Torá o el Antiguo Testamento, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Sabían todo, sabían, se lo grababan de memoria. Entonces este hombre sabía los mandamientos. Y el Señor le dice, los mandamientos sabes. Pero este joven creía que era buena persona. ¿Saben qué? Les dio los mandamientos. Ustedes sabemos que son 10 mandamientos que en el Antiguo Testamento se dio. 10 mandamientos, ¿cierto? Y el Señor le dio los mandamientos que son horizontales. Me refiero a que tienen que ver con el prójimo, ¿ya? No con Dios, ¿ya? Sino con el otro, con el prójimo. Le dijo, no matarás a tu prójimo, ¿cierto? No robarás a tu prójimo. No dirás falso testimonio, que no es mentir. Y honra a tu padre y a tu madre. Y vamos a analizar un poquito esto. Lo que el Señor le dijo a este hombre. No adulterarás. Y esto es para nosotros. Adulterar, ¿cierto? Es meterse con otra mujer, que en mi caso que no sea mi esposa. Pero ¿saben lo que dijo el Señor Jesús? Dijo que si uno mira a una mujer, o una mujer a un hombre, y la codicia en su corazón, ya adulteró con ella, o adulteró ya. Entonces, le dice, no adulterarás. Y el Señor va más allá. Esto sale en Mateo 5:28. Si uno mira a una mujer y la codicia, ya adulteró. Yo creo que casi todo el mundo ha caído en ese pecado, hombre y mujer, de desear. Y estamos hablando mentalmente, no físicamente, mentalmente. Y Dios sabe todo eso que pasa por nuestra mente. Dios lo sabe, Dios sabe lo que vemos. Después dice, no matarás. ¿Alguno de aquí ha matado a alguien? Yo creo que no, ¿cierto? Pero matar va más allá de matar a alguien con alguien físicamente. Es cuando uno odia a alguien, ya es homicida para Dios. ¿Ya? ¿Alguna vez alguien le ha hecho la cortina o no ha querido saber nada más de una persona en algún momento? Yo creo que todos, ¿cierto? Bueno, delante de Dios somos homicidas. ¿Ya?
Después le dice, no hurtarás, que es robar, ¿cierto? Y no importa el valor. ¿Alguno de ustedes ha robado alguna vez? Yo sí he robado, no lo digo con orgullo, lo digo con vergüenza. Pero sí alguna vez hemos sacado algo que no nos pertenece. No importa el valor, puede ser chiquitito. No sé, pues yo este lápiz me lo llevo, robo. La tapa de ese lápiz me lo robé. También le dice, no dirás falso testimonio, que es mentir. ¿Alguno de ustedes ha mentido? ¿Cierto que sí? Mentiras blancas, piadosas, plomas, para salvarnos. Somos unos mentirosos delante de Dios. ¿Y saben qué? Falta uno, perdón. También le dice el Señor a este hombre, le dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Alguna vez desobedecieron a sus padres? ¿Alguna vez en su vida? Más de una vez, seamos sinceros. Más de una vez, más de una vez. Cuando fuimos jóvenes, cuando empezamos a crecer, pensábamos que la sabíamos todas y empezamos a contradecirle, ¿cierto? Y el Señor le dijo, guarda los mandamientos, le dijo este hombre. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El Señor le estaba mostrando aquí, mis queridos, el espíritu de la ley. ¿Ya? El espíritu de la ley. Y el problema, como dije recién, es que todo el mundo se cree buena persona. Y si le hacemos este examen a todo el mundo no cumple. Hola, hola, buenas. Todo el mundo no puede cumplir con la ley, porque no hay nadie bueno, solo Dios. ¿Ya? Nadie puede cumplir, solo Dios. Santiago 2:10 dice, escuchen, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ya? Así que si alguien aquí cree que ha cumplido la ley de Dios, es un mentiroso. Ha mentido. Porque no puede, no podemos. ¿Ya? Porque hay uno solo bueno, que es Dios. ¿Ya? Entonces el versículo 21 dijo, miren lo que le dijo este hombre. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Ah? La versión de Mateo dice, el joven dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué digo yo? Joven, ¿guardaste todos los mandamientos? Es evidente que el joven era un joven religioso y era sincero en la búsqueda de la justicia que él buscaba. El problema es que ellos se consideraban intachables ante la ley. Se creían hombres justos que cumplían la ley al pie de la letra. Ellos se esforzaban, pero era un esfuerzo más externo que interno, porque Dios ve el corazón, ¿cierto? Y sin duda, este joven y todos los judíos de ese tiempo habían pecado y ninguno cumplía la ley al pie de la letra. Porque el que falla en uno, se hace culpable de todo. ¿Y por qué más? Porque hay uno solo bueno, que es Dios. Como dije, ellos como judíos guardaban la ley, pero no significa que la cumplían a cabalidad. Ellos cuidaban el externo. Este joven de seguro que estaba convencido que guardaba la ley. Por eso dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Le pregunta este joven. Este joven estaba sinceramente equivocado. Sinceramente equivocado. Y el Señor no le discute, pero le dice lo siguiente. Versículo 22 dice, Jesús, oyendo esto, lo que dijo el joven, le dijo, aún te falta una cosa, le dijo, joven, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Eso le dijo el Señor. Ok, le dice el Señor, pero aún te falta una cosa. O sea, ok, es como, ya, bueno, ok, te la compro, ¿no? Ya, digamos que sí, pero no, es no, por supuesto. Pero te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Y aquí el Señor, ¿saben qué? Le mostró el primer mandamiento
El primer mandamiento, ¿y saben qué dice el primer mandamiento en Éxodo 20? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y por qué le mostró este mandamiento? Porque el ídolo de este joven, ¿saben qué es lo que era? El Dios de este joven era el dinero, eran las posesiones, la codicia. Y el Señor, como es sabio y es Dios, le mostró el problema que este joven tenía en su corazón. No tendrás dioses ajenos. No le dijo, pero le dijo, tu problema es el dinero, tu problema es las posesiones, todo lo que tienes, la codicia. El Señor le dijo que vendiera todo. Pero yo creo que lo estaba haciendo para probarlo. Para probar que este hombre no era capaz de hacer esto. Entonces el ídolo de este joven eran las posesiones. El Señor no es que exija que vendas todo para ser salvo, ojo. No es la idea de este texto, nos está enseñando, vende todo y serás salvo. Si no, sería salvación por obras también. No. Pero el Señor aquí en este texto estaba probando a este joven rico. Recuerdan que era un joven rico, un hombre de la alta alcurnia, con estudios, no le faltaba nada, pero él fue con una pregunta legítima: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor lo empieza a probar. Aquí el Señor le puso el dedo en la llaga al problema de este joven. Le dolió a este joven. Le dolió. Miren, sigamos leyendo. Ojo, el Señor no condena las riquezas, ¿ya? Si alguien de aquí es rico, es millonario, no hay ningún problema con eso. El Señor no condena las riquezas. Grábense esto. Porque hay creyentes muy ricos que tienen mucha plata y ayudan mucho a misiones, a iglesias, ayudan mucho. Y el Señor les bendice. Entonces, el Señor no está condenando las riquezas. Mateo 6:21 dice, 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ese es el problema, el amor al dinero, no el dinero. Que el dinero, no sea lo que tú más quieres, lo que más deseas. El amor al dinero, ese es el problema. En Mateo 6:21 dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Fíjense, lo pongo como ejemplo, en las herencias cuando muere alguien. ¡Pum! Se empiezan a pelear las platas, las familias, y hay muchos problemas cuando hay una herencia y queda, no sé, pues quedan tierras, casas, qué sé yo. Las familias empiezan a pelearse. Porque la causa de todos los males es el amor al dinero. ¿Ya? Para que no caigamos en ese pecado. Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, le dijo, ven y sígueme. Y sígueme. Todo lo que tienes, deja todo lo que tienes, en el fondo le está diciendo a este hombre, y sígueme. Ven, véndelo todo y sígueme. ¿Ya? Miren, Mateo 16:24 dice, en otra parte de la Biblia, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué les dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, si me quiere seguir, le dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Este hombre no estaba dispuesto a negarse a sí mismo, este joven rico. Porque todo lo que implica, no estaba dispuesto a negarse a sí mismo, no estaba dispuesto a poner a Dios en primer lugar. Menos iba a tomar la cruz. Tomar la cruz era identificarse con Cristo en ese tiempo, y en este tiempo es identificarse con Cristo. Y en ese tiempo significaba incluso la muerte. La muerte. Por conclusión, este hombre no estaba dispuesto a seguir a Cristo. No estaba dispuesto a seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque amaba las riquezas. En el siguiente verso mostró la realidad de su corazón. Miren el 23. Dice, entonces él, oyendo esto, el joven, se puso muy triste. Muy triste. ¿Por qué? Porque era muy rico. Se puso muy triste. Miren, en esta misma historia, pero en Mateo dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Se fue.
porque tenía muchas posesiones. Entonces mostró que su Dios era el dinero. También mostró que no era capaz de dejar su Dios, el Dios que él tenía. El Señor puso de manifiesto la verdad de su corazón. Y tristemente, mis queridos, a muchos el dinero les hace sentir seguros. Seguros porque tengo dinero. La cuenta que tengo en el banco me hace sentir seguro. Es como que no necesito a Dios porque tengo dinero, tengo posesiones. Eso es triste. El dinero nos hace sentir que tenemos el control. Y eso es malo. Este joven pensaba que había cumplido la ley y no era así. Y mostró su verdadero Dios, como dije recién, que es el dinero, las posesiones. Mostró que el dinero estaba antes que su devoción a Dios. Lo puso en primer lugar y eso se llama idolatría. Cualquier cosa que se interponga entre mi comunión con Dios se llama idolatría. Cambiemos el nombre al dinero y pone cualquier cosa, mi hobby. No sé, cualquier cosa, pongamos cualquier cosa. Ustedes saben qué cosa puede ser y eso ya es idolatría. Si no pones a Dios en primer lugar en tu vida. El Señor entonces mostró su condición. ¿Y saben qué? La ley es el espejo que nosotros tenemos. La ley nos muestra la realidad de lo que nosotros somos. Si alguno aquí quiere hablarle del Señor a otra persona, muéstrele la ley para que vean su condición de pecado, para que vean que no son buenos porque bueno hay uno solo, para que vean que necesitan el Salvador, a un Salvador o al Señor, para que entiendan que necesitan el perdón de sus pecados. Pero si no acepta que es un pecador culpable delante de Dios, nunca entenderá que necesita arrepentimiento y el perdón de sus pecados. Esto estaba haciendo nuestro Señor con este hombre. Esto estaba haciendo el Señor con este joven rico. Tristemente este joven se fue dice el texto, ¿cierto? Se fue triste, dice Mateo. ¿Y saben qué? Se fue sin perdón de sus pecados. Este joven se fue peor de lo que llegó. Se fue peor, porque llegó humildemente con preguntas y después se fue así. Triste, se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones, porque era un hombre rico. El 24, dice, no estaba dispuesto a dejarlo todo y seguir a Cristo. El 24 dice, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, ¿cuán difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas? ¿Cuán difícilmente entrarán? Bueno, gracias a Dios no dice que es imposible, dice que es difícil. Porque ricos han entrado al reino del Señor. Ricos han sido salvos. Han pasado de muerte a vida. Entonces dice que es difícil. Miren lo que leí de un comentarista. Dice, para los que tienen mucho, les es difícil desprenderse de todo. Para los que no tienen nada, les es difícil no codiciarlo todo. Es como al revés. 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron, el 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién pues puede ser salvo? En ese tiempo, las personas que tenían dinero era porque se suponía que eran bendecidos por Dios. Las riquezas eran un indicio de ser bendecidos por Dios. Entonces los discípulos que estaban con el Señor Jesús y vieron toda esta escena, lo que pasó, dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? Se preguntaban ellos. El 27 dice, y les dijo, lo que es imposible para los hombres es imposible para Dios. Pero miren, el 25 dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Estaba leyendo comentaristas que dicen que sí, es literal, una aguja. No sé qué aguja tenían ellos para coser, quizá una aguja más grande que la que tenemos ahora, esa chiquitita. Pero pongámonos que el agujero de la aguja era así, o así, no importa, estoy exagerando. Pero es difícil que un camello, ¿cierto?, entre por ahí, ¿cierto?
El Señor está diciendo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los ricos aman las riquezas. Creen tener el control de todos, de todo. Pero no tan solo los ricos, ojo, para que no crean, los ricos. No, el ser humano normal también. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no cumple los mandamientos, ninguno, porque no hay nadie bueno, solo Dios. El 27, y les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Humanamente hablando, se ve imposible que los hombres sean salvos. ¿Cómo puede ser salvo entonces? El hombre fue con una pregunta y se fue sin respuesta. Se fue triste porque no quiso abandonar todo y no quiso poner al Señor, a Dios, en primer lugar. Se fue con su Dios, el dinero, sus posesiones, y se fue triste. ¿Y saben ustedes? La historia no nos dice qué pasó con él. Con mi esposa meditaba y decíamos, ojalá en el futuro, de ese tiempo, ese joven haya meditado y haya buscado al Señor de verdad y se haya arrepentido de todos sus pecados. Ojalá, no lo sabemos. Cuando muramos lo vamos a ver si está o no está. Pero este joven dice el texto que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, mis queridos, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Ya terminando, Efesios dice, porque por gracia, gracia significa regalo inmerecido, ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El problema de este joven fue la actitud de su corazón, al no reconocerse pecador. No se reconoció pecador. Tristemente este joven se fue sin perdón, sin perdón. Como dije recién, se fue peor de lo que llegó. Estuvo delante del Salvador, estuvo delante del Señor, delante de Él, y se fue sin ser salvo. Es triste. No estuvo dispuesto a dejarlo todo y seguir al Señor. Este joven era un hombre moral, religioso, era humilde, incluso como dije recién, se arrodilló delante del Señor para mostrar su respeto hacia el Señor. Lo buscó, ¿se acuerdan? También era sincero y valiente al buscar al Señor y no tener vergüenza. Hay muchos que le da vergüenza buscar al Señor, incluso ir a la iglesia. Acudió miren esto, a un carpintero para pedirle ayuda. ¿El Señor Jesús, sabían ustedes que tenía el oficio de carpintero? Alguien de la alta alcurnia, con mucho dinero, fue a un carpintero a preguntarle qué debo hacer para heredar la vida eterna. Deseaba información acerca de la salvación, pero ¿saben qué? Le faltaba una cosa muy necesaria a este hombre. Le faltó reconocerse a sí mismo como pecador bajo condenación. Nunca pensó eso él. Nunca se reconoció pecador. Él dice, todos los mandamientos los he guardado. ¿Qué me falta? Dice. Y le faltó creer que tenía al frente suyo el único que lo podía salvar. El único que lo podía salvar. Tuvo la tremenda oportunidad para ser salvo delante del Dios hecho hombre. Y el hombre se fue triste. ¿Por qué? Porque amaba más las riquezas, sus posesiones. Entonces, ahora sí terminando, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? La pregunta para nosotros, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No sé si tú lo sabes o no, pero aquí lo vimos recién. Primero, lo que tú tienes que hacer para ir al cielo cuando mueras, para heredar la vida eterna, primero que nada tienes que entender tu condición de que no hay nadie bueno, solo Dios. Tienes que entender que eres un pecador delante de Dios, que has pecado tantas veces contra Dios. Recién nos vimos los mandamientos. Sin duda, todos los que estamos aquí, como se decía en mis tiempos, estamos fritos. No podemos agradar a Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna?
reconocer que somos pecadores. Arrepentirnos de nuestros pecados, decirle, Señor, perdóname, Señor, perdóname. En tu intimidad, donde sea, en la casa, al acostarte, caminando, donde sea, Señor, perdóname. Señor, reconozco que soy un pecador perdido, camino al infierno. Señor, te necesito, dile. Creer que Jesucristo en esa cruz, hace 2000 años atrás, murió en tu lugar y cargó tus pecados, y en la cruz dijo, consumado es. Creer que Él pagó por tus pecados, Él pagó tu deuda en la cruz. Y creer que Él murió. Pero también creer que Él resucitó al tercer día y que está vivo ahora. Y nos está hablando ahora por medio de su palabra. Y dice, venid a mí, ¿cierto? Yo no sé la condición de ustedes, pero lo único que sé que no hay nadie bueno, que hay uno solo, que es Dios. Y para el perdón de tus pecados es reconocerte pecador y correr a la cruz de Cristo, creer que Él murió por ti y que resucitó al tercer día. Si haces eso, tienes el perdón de tus pecados y la vida eterna. Oremos. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es viva y es eficaz, realmente. Lo creemos. Gracias, Señor. Gracias por esta historia donde vemos la condición de cada ser humano, no tan solamente de los ricos, Señor, sino de cada ser humano. Y gracias por mostrarnos la necesidad que tenemos de reconocer nuestros pecados y entender que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, el Señor, que vino, murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día, Señor. Ese es el Evangelio, Señor, esas son las buenas noticias. Y te damos tantas gracias porque este grupo pudo escuchar tu palabra con libertad, Señor. Bendice tu palabra acorde a la necesidad de cada uno de los que están acá, Señor. Y gracias por esta oportunidad de poder exponer tu palabra. Bendice a todos los que están acá, lo que se va a hacer ahora y cuando nos vayamos a casa. ¿Por qué? Porque te necesitamos, Señor. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias.